Mi novia me abandonó en mi graduación para ir al cumpleaños de su exnovio. Mi nombre es Richard y estuve en una relación con Lois durante casi 3 años. Nos conocimos en la universidad cuando ambos estudiábamos carreras distintas. Desde el inicio, nuestra relación fue tranquila, estable y, al menos desde mi perspectiva, madura. Nunca fue una relación caótica ni llena de conflictos constantes. Desde los primeros meses, Lois fue honesta respecto a su pasado. Me habló de una relación anterior con un chico llamado Gerson. Según ella, habían terminado en buenos términos porque simplemente no se entendían. No hubo infidelidades ni peleas graves, solo 2 personas que decidieron separarse de manera civilizada. Al principio eso me generó cierta incomodidad interna, no por el hecho de que tuviera un ex, eso es normal, sino porque hablaba de él con demasiada naturalidad. No había rencor, pero tampoco nostalgia. Lo mencionaba como quien cuenta una historia ajena, sin emoción alguna. Aún así, decidí no darle mayor importancia. Lois me aseguró que no mantenía contacto con él y que además Gerson se había ido a Japón a estudiar durante varios años. Eso me tranquilizó. Pensé que se trataba de alguien completamente fuera de su vida. Durante los casi 3 años que duró nuestra relación, nunca noté comportamientos sospechosos. Lois no ocultaba su teléfono, no desaparecía sin explicación, no cambiaba su actitud de forma extraña, siempre fue transparente conmigo. Hablaba de su pasado sin dramatismo, como si ya no significara nada. Por eso, con el tiempo, dejé de pensar en Gerson por completo. Para mí era solo una persona del pasado. Todo cambió un día de forma inesperada. Estábamos cenando juntos cuando Lois, de manera casual, me dijo que Gerson había regresado de Japón. Lo dijo sin emoción, como quien menciona una noticia irrelevante. Luego agregó que algunos amigos en común estaban organizando una reunión para darle la bienvenida y que quería invitarme a ir con ella. No me sentí cómodo con la idea, no porque desconfiara de ella, sino porque no veía sentido alguno en reencontrarse con un ex y menos en un ambiente social. Le dije que prefería no ir. Traté de explicarle que no era un ataque hacia ella, sino una situación que no me parecía adecuada. Lois se quedó callada unos segundos y luego dijo, «Tienes razón, lo siento. Fui estúpida al proponértelo. Es una mala idea». Su respuesta me sorprendió. No discutió, no insistió. Pareció entender mi postura y el tema quedó cerrado. O eso pensé. Pasaron los días y llegó la fecha de la reunión. Esa noche, mientras revisaba redes sociales, vi que varias personas estaban etiquetadas en publicaciones de una fiesta. Reconocí a varios amigos de Lois y también a Gerson. Las fotos mostraban un ambiente claramente festivo, música, bebidas, risas. Sin embargo, al leer los comentarios, algo me llamó la atención. Uno de ellos decía, «Mira, Lois, lo que te perdiste». Hasta ahí no habría sido un problema, pero lo que me incomodó fue la respuesta de ella. Lois contestó públicamente. «El tóxico de mi novio no me dejó». Sentí un golpe seco en el estómago. Nunca antes me había llamado así. Jamás le prohibí ir. Yo no le dije que no podía asistir, simplemente le expresé mi incomodidad y ella misma había reconocido que era una mala idea. Le escribí de inmediato para preguntarle por qué había dicho eso. Cuando hablamos, ella se puso a la defensiva. Me dijo que solo era una broma, que sus amigos sabían cómo era yo y que no debía tomarlo tan en serio. Le respondí que no me parecía gracioso, que me estaba dejando como una persona controladora frente a otros cuando no lo era. Ahí comenzó una discusión más seria. Lois me dijo que mi molestia demostraba que tenía actitudes tóxicas, que incomodarme por ese tipo de cosas era una forma de control. Yo le respondí que no se trataba de control, sino de respeto, que había cruzado un límite al exponerme así públicamente. La conversación terminó mal. Ninguno de los dos quiso seguir hablando ese día. Pensé que con el tiempo podríamos aclararlo. No pasó mucho antes de que el tema regresara. Días después, Lois me dijo que el cumpleaños de Gerson se acercaba y que quería ir. Me dijo que sería algo pequeño, solo pasar a saludar. Le pregunté cuándo era. Cuando me dijo la fecha,
sentí que algo se quebraba. Era el 25 de julio, el mismo día de mi graduación. Le recordé que ese día era importante para mí, que llevaba años esperando ese momento y que ella lo sabía. Lo dijo que sí, que lo sabía, pero que solo quería felicitarlo, estar ahí unos 15 minutos y luego irse. Le pregunté por qué era tan importante para ella asistir al cumpleaños de alguien que, según sus propias palabras, ya no significaba nada. Me respondió que no se trataba de importancia, sino de educación y de no quedar mal con el grupo. Eso me molestó profundamente. Le dije que no entendía cómo podía considerar siquiera ir al cumpleaños de su ex el mismo día de mi graduación. Ella se molestó también. Dijo que la estaba obligando a elegir y que no confiaba en ella. La discusión fue intensa, aunque ninguno levantó la voz. Ambos dijimos cosas que dejaron claro que el problema iba mucho más allá de una simple fiesta. Ahí fue cuando entendí que ya no discutíamos solo por un cumpleaños o una graduación, sino por algo más profundo que todavía no quería aceptar. Conforme pasaban los días, la fecha de mi graduación se acercaba cada vez más. Intentaba concentrarme en los preparativos, en cerrar ese ciclo que me había tomado años completar, pero la situación con Noy seguía rondándome la cabeza. No era una discusión menor. Sentía que tocaba algo más profundo sobre lo que ambos entendíamos por respeto y prioridades dentro de una relación. Para la ceremonia me habían asignado 3 pases. 2 eran para mis padres y el tercero podía dárselo a quien yo quisiera. Desde el inicio asumí que ese pase sería para Lois. Ella había estado conmigo durante parte de la carrera. Había visto mis desvelos, mis exámenes, mis momentos de frustración. Me parecía lógico que estuviera ahí. Sin embargo, había algo que no me dejaba tranquilo. Mi hermano menor, Eric, me había preguntado si podía acompañarme a la graduación. Cuando le expliqué que solo tenía un pase adicional y que se lo daría a Lois, él me dijo que no había problema, que lo entendía perfectamente. Aún así, su reacción me dejó pensando. No era solo una cuestión de pases, sino de certeza. Me pregunté qué pasaría si Lois no iba. La idea de que yo hubiera dejado fuera a mi propio hermano para darle el lugar a alguien que no estaba segura de asistir me generó un conflicto interno. No quería llegar al día de la graduación con un asiento vacío. Decidí hablarlo con ella de manera directa. Le dije que necesitaba saber si realmente iba a asistir porque ese pase era importante para mí. Le expliqué que había decidido dárselo a ella antes que a mi hermano y que si no iba a estar, prefería saberlo con anticipación para cambiarlo. Su respuesta no fue la que esperaba. Lois me dijo que seguía queriendo ir al cumpleaños de Gerson, que no entendía por qué yo hacía tanto problema. Por eso, yo le respondí que no se trataba solo del pase, sino de lo que representaba. Le dije que además de la graduación, el hecho de que quisiera ir al cumpleaños de su ex era algo que no encajaba con lo que yo entendía como una relación sana. Fui claro. Le dije que desde mi punto de vista los exnovios deben quedar fuera de la vida de una persona cuando se inicia una nueva relación. Que no creía en eso de que los ex se vuelven amigos sin que haya consecuencias emocionales. Eso la molestó. Lois hizo una expresión de decepción que nunca antes le había visto. Me miró como si acabara de decir algo que la desilusionaba profundamente y me respondió, pensé que eras alguien más maduro. Creí que estaba con un hombre, no con un niño. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No levanté la voz, pero le dije que no se trataba de inmadurez, sino de límites, que no estaba intentando controlarla, sino expresar algo que para mí era importante. Ella insistió en que mi forma de pensar era cerrada y que yo tenía una visión insegura de las relaciones. La discusión terminó mal otra vez. Ninguno de los dos cedió y nos despedimos con una sensación de distancia que ya no era solo enojo, sino desgaste. Al día siguiente, para mi sorpresa, Lois me llamó. Su tono era distinto. Sonaba tranquila, incluso arrepentida. Me dijo que había estado pensando en la conversación y que se había dado cuenta de que había reaccionado mal. Dijo que había sido una tonta al decirme esas cosas y que en realidad la inmadura había sido ella. Acepté escucharla. Nos vimos en persona ese mismo día. Cuando nos sentamos a hablar.
Me dijo que entendía por qué me había sentido herido y que no había sido justo minimizar lo que yo sentía. Luego hizo algo que no esperaba, sacó su teléfono y me mostró cómo había bloqueado a Gerson de todas sus redes sociales y de su contacto telefónico. Me dijo que no quería que ese tema siguiera afectando nuestra relación, que ya no tenía sentido mantener a alguien del pasado en su vida y que quería darme la tranquilidad de que él estaba completamente fuera de ella. Aseguró que no volvería a tener contacto con él. Eso me calmó, no porque necesitara pruebas, sino porque sentí que, al menos esta vez estaba tomando en cuenta cómo me sentía. La conversación terminó en buenos términos. Nos despedimos con la sensación de que habíamos superado un obstáculo y que las cosas volvían a estar bien. O eso creí. Llegó el día de mi graduación. Me desperté temprano con una mezcla de nervios y emoción. Era un día importante para mí y para mi familia. Mi hermano Eric me escribió para felicitarme y desearme suerte. Antes de despedirse, me recordó que esa noche había una pequeña celebración planeada para mí por haber terminado la carrera. Sus palabras me hicieron sonreír. Pensé que a pesar de todo ese día sería especial. Mis padres y yo llegamos al lugar de la ceremonia con tiempo de anticipación. El ambiente estaba lleno de familias, estudiantes con toga y birrete, fotos por todos lados. Había una mezcla de emoción y orgullo que se sentía en el aire. Busqué con la mirada el lugar donde se sentarían mis padres y el asiento que había reservado para Lois. Me dije a mí mismo que ciegamente llegaría en cualquier momento. La ceremonia comenzó. Escuché los discursos iniciales, vi cómo los estudiantes iban pasando uno por uno. Aplaudí cuando correspondía, aunque de vez en cuando miraba hacia el área del público esperando verla llegar. Pasaban los minutos y el asiento seguía vacío. Intenté no darle demasiada importancia. Pensé que tal vez estaba retrasada por el tráfico o por algún imprevisto menor. Decidí escribirle un mensaje preguntándole si ya venía. No hubo respuesta. Pasaron más minutos. La ceremonia avanzaba y mi nombre se acercaba en la lista. Volví a mirar mi teléfono. Nada. Intenté llamarla una vez. No contestó. Ahí empecé a sentir inquietud. Intenté concentrarme en el momento, pero no podía dejar de pensar en el silencio de su teléfono. Volví a llamarla de nuevo. Nada. En ese punto la preocupación empezó a desplazar al enojo. Pensé que tal vez le había pasado algo. Cuando llegó mi turno, caminé al frente, recibí mi diploma y escuché los aplausos de mis padres. Sonreí para las fotos, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. Ese era un momento que había imaginado compartiendo con ella. Al terminar la ceremonia, intenté llamarla otra vez. Sin respuesta. Decidí entonces llamar a su madre. No quería hacerlo, pero la falta total de comunicación me tenía inquieto. Cuando ella contestó, le pregunté si sabía algo de Lois. Su respuesta me dejó helado. Ella se fue hace un rato, me dijo. Dijo que iba a encontrarse contigo. En serio, no ha llegado. Ya ha pasado bastante tiempo. Sentí que algo no estaba bien. Colgué la llamada con una sensación de angustia creciente. Si Lois había salido de su casa diciendo que iba conmigo y no estaba conmigo, entonces no tenía idea de dónde estaba ni qué había pasado. Por primera vez desde que todo esto comenzó, dejé de pensar en discusiones, límites o peleas. Solo pensé en la posibilidad de que algo le hubiera ocurrido y eso fue lo que más me asustó. Mis padres también empezaron a preocuparse. Al principio intentaron tranquilizarme diciendo que quizá Lois había tenido algún contratiempo y que aparecería en cualquier momento. Pero conforme pasaba el tiempo, el silencio se volvía más pesado. No había mensajes, no había llamadas, no había ninguna señal de ella. Todo esto ocurrió durante la mañana. La ceremonia terminó alrededor de la 1 de la tarde. A esa hora ya no se trataba solo de molestia o decepción, sino de una preocupación real. Nadie sabía dónde estaba Lois ni por qué no respondía. Intenté llamarla varias veces más durante la tarde. Siempre lo mismo. El teléfono sonaba hasta que se cortaba. No había mensajes leídos, no había respuestas.
Mis padres me miraban con una mezcla de inquietud y confusión. Ellos también conocían las discusiones recientes, pero jamás imaginaron algo así. A medida que avanzaba la tarde, la situación se volvió más tensa. A las 7 de la noche, estábamos los cuatro dentro de un auto, mis padres, la madre de Lois y yo. Decidimos salir a buscarla por algunos lugares que creíamos posibles. Cafeterías, casas de amigos, sitios donde solía ir. No teníamos un plan claro, era más un intento desesperado de hacer algo en lugar de quedarnos esperando. La madre de Lois estaba sentada en el asiento trasero. Lloraba en silencio, con las manos temblando. Repetía una y otra vez que algo malo debía haber pasado, que su hija nunca se comportaba así, que algo no estaba bien. Sus palabras solo aumentaban la presión que yo sentía en el pecho. Yo tenía el corazón apretado. Empecé a pensar en lo peor. Imaginé accidentes, situaciones de riesgo, cualquier cosa. En medio de ese miedo, también apareció el remordimiento. Pensé en las últimas semanas, en las discusiones, en las palabras duras que nos habíamos dicho. Me pregunté si algo de eso había provocado que ella se fuera molesta, si la había empujado sin querer a una situación peligrosa. Me sentía culpable por haber pasado mis últimos días antes de la graduación discutiendo en lugar de disfrutarlos. Seguimos recorriendo lugares sin encontrar nada. La noche avanzaba y la angustia crecía. Nadie decía mucho. El ambiente dentro del auto era pesado, lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a verbalizar. Entonces, de repente, mi teléfono vibró. Era una notificación de Facebook. Decía: se ha etiquetado a Lois en esta publicación. Sentí un escalofrío. Abrí la notificación de inmediato. La publicación decía: feliz cumpleaños, Gerson. Ya te extrañábamos, amigo. Era de uno de los amigos de Gerson. Al deslizar hacia abajo y ver las fotos, sentí que el aire se me iba de los pulmones. Las imágenes mostraban lo que claramente era un salón de fiestas. Había decoración, bebidas, música, mucha gente. Y ahí estaba Lois. No solo estaba presente, en casi todas las fotos aparecía abrazando a Gerson, sonriendo pegada a él como si nada más existiera alrededor. Me quedé mirando la pantalla sin poder reaccionar durante varios segundos. Todo encajó de golpe. El silencio, la ausencia, la mentira. Le mostré el teléfono a la madre de Lois. Ella dejó de llorar. Su expresión cambió por completo. Su rostro se endureció y con una voz firme que no le había escuchado antes, dijo: esta niña no se va a salir con la suya. Sonaba decepcionada, cansada, molesta de una forma profunda. Decidimos llevarla de regreso a su casa. Nadie dijo mucho durante el camino. Al despedirnos, ella solo me pidió que me cuidara y que no me culpara por lo ocurrido. Cerró la puerta y entró a su casa. Eran casi las 10 de la noche cuando finalmente regresé a mi cuarto. Me senté en la cama con el diploma entre las manos. Ese objeto que durante años había representado esfuerzo, sacrificio y metas cumplidas, ahora se sentía vacío. Todo lo que había imaginado para ese día estaba completamente arruinado. Mi teléfono sonó. Era Lois, contesté. Su voz sonaba claramente ebria. Arrastraba un poco las palabras y de fondo se escuchaban risas y música. Hola, amorcito, dijo. ¿Cómo estás? Felicidades por graduarte. Creo que voy algo retrasada. Las risas detrás de ella continuaron. Sentí una mezcla de rabia y incredulidad. ¿Qué te pasa, Lois? Le dije: ¿sabes lo que me hiciste pasar hoy? ¿Sabes lo que le hiciste pasar a tu madre? Ella se rió. Ay, ya sabes cómo son las mamás, respondió. Ya hablé con ella. La muy ridícula se puso a llorar, pero ya se le va a pasar. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás enferma, Lois? Le dije. Esto no es normal. ¿Quién eres? Te desconozco por completo. Ella volvió a reírse. Es tu culpa por estar de tóxico, dijo. Dijiste que no viniera a la fiesta. Yo solo quería venir unos minutos y ya. Ahora por tóxico, me quedé todo el día.
De fondo se escucharon risas más fuertes. Voces de chicas. Eso te pasa por controlador y tóxico, dijo una de ellas entre risas. Sentí algo romperse dentro de mí. Eres una perra, dije. Finalmente. Terminamos. Ella fingió llorar. Qué triste, dijo con un tono claramente burlón. Me quedé sin el amor de mi vida. Por favor, tu mayor logro es graduarte. Gerson ya tiene casa propia, ya viajó por el mundo. Tú no conoces nada más allá de Nuevo México, ¿o cierto? Una vez viajaste a Tijuana, ¿verdad? ¡Guau, qué internacional! Las carcajadas estallaron al fondo. Respiré hondo. No grité. No insulté más. Me importa una si me fuiste infiel con Gerson, le dije. Eso ya dice mucho de ti, pero lo que hiciste hoy con tu madre, ella no tenía culpa de nada. Eso es lo más asqueroso de todo. Das asco como persona. Vete mucho a la colgué. La bloqueé de todos lados. Me quedé sentado en silencio sosteniendo el diploma, entendiendo que ese día no solo había terminado una etapa académica, sino también una relación que en ese momento comprendí que nunca fue lo que yo creí. Pensé que lo peor ya había pasado esa noche. Creí que después de colgarle, bloquearla y quedarme solo con mis pensamientos, no habría nada más que pudiera sorprenderme. Me equivoqué. Unos días después todavía estaba procesando todo. Intentaba volver poco a poco a una rutina normal, aunque la verdad es que seguía sintiéndome vacío. Mi graduación, que debía ser un recuerdo importante, se había convertido en algo amargo. Aún así, me repetía que lo ocurrido ya estaba hecho y que lo mejor era seguir adelante. Entonces recordé algo que me cayó como un golpe tardío. La graduación de Lois era el 1 de agosto, solo unos días después de la mía. Esa idea se quedó rondando en mi cabeza, aunque intenté no pensar demasiado en ello. No quería saber nada más de ella. No quería buscarla en redes. No quería preguntar por ella. No quería abrir ninguna puerta que ya había cerrado. Pero no fue necesario. Uno de mis amigos me escribió. El mensaje decía, bro, ¿qué pasó con Lois? ¿Por qué sube esto? Junto al mensaje venía una captura de pantalla. Era una publicación de Lois. En la imagen aparecía ella con toga y birrete sonriente abrazada a Gerson. Claramente era una foto tomada durante su graduación. Ambos parecían cercanos, cómodos, como si llevaran tiempo compartiendo ese espacio juntos. El texto de la publicación decía, una mujer siempre vuelve con el hombre que la hizo feliz. Me quedé mirando la imagen durante varios segundos. No sentí enojo inmediato. Fue más bien una sensación extraña, como si algo que ya estaba roto terminara de desmoronarse por completo. Le respondí a mi amigo contándole toda la historia, desde las discusiones, la graduación, la desaparición, la fiesta, la llamada, todo. No omití nada. Tardó unos minutos en contestar. Cuando lo hizo, su mensaje fue directo. ¿Es en serio? Vaya que es una perra. ¿Cómo pudo hacerte eso? ¿Y su madre, pobre mujer, sabes qué? Esto lo deben saber. Le respondí, ¿quién lo debe saber? Su respuesta fue breve. Ya verás. No le di mucha importancia en ese momento. Pensé que solo estaba molesto por mí y que quedaría ahí. No tenía ganas de involucrarme en más drama ni de revivir el asunto. Horas después, mi teléfono volvió a sonar. Era el mismo amigo. Me mandó otra captura de pantalla. Esta vez no era la publicación de Lois, sino los comentarios debajo de la foto. Decían cosas como, eres una perra. Pobre de tu madre. Vaya, así se ve una zorra en su hábitat natural. Sentí una mezcla de sorpresa y confusión. Le escribí, ¿qué pasó?, me respondió. Mi hermana estaba en la misma carrera que Lois. Hoy se graduó también. Le conté la historia y la expuso en el grupo de la carrera. Todos ya saben lo que hizo. Nadie la está defendiendo. La están odiando. No supe qué decir. Me quedé mirando el teléfono en silencio. No sentí satisfacción, ni alegría, ni ganas de celebrar nada.
Tampoco sentí culpa. Fue una sensación extraña, como si todo simplemente hubiera llegado a un punto final inevitable. No pedí que nadie la expusiera. No planeé nada. No moví un solo dedo para que eso pasara. Aún así ocurrió. Me reí. No una risa de burla, sino una risa corta, seca, casi irónica. De esas que salen cuando entiendes algo con claridad. Durante semanas me pregunté si yo había exagerado, si había sido demasiado duro, si mis límites eran realmente tan incorrectos como ella decía. Me cuestioné a mí mismo más de lo que ella jamás se cuestionó. Y al final la realidad habló sola, no porque la gente la insultara, sino porque su propia narrativa se desmoronó. Porque mientras ella intentaba mostrarse como alguien feliz y libre, lo único que quedó en evidencia fue la falta total de responsabilidad emocional. Pensé en su madre, en cómo lloraba dentro del auto, en su rostro cuando vio las fotos, en la decepción silenciosa que mostró. Eso fue para mí lo más revelador de todo. No lo que me hizo a mí, sino lo poco que le importó el daño que causó a alguien que solo se preocupaba por ella. Con el paso de los días entendí algo importante. No perdí a alguien valioso. Perdí una idea, una imagen que yo mismo había construido de alguien que en realidad no era así. Y aunque dolió, también fue una liberación. Hoy miro mi diploma y ya no pienso en lo que pasó ese día. Pienso en lo que viene después, en que terminé una etapa rodeado de personas que sí estuvieron ahí, en que los límites no te hacen inmaduro. Te hacen consciente y en que a veces la mejor respuesta no es vengarse ni explicar tu versión, sino dejar que las personas se muestren tal como son, porque tarde o temprano siempre lo hacen.